escuchan todos bien? Gracias. En primer lugar, quería agradecerles en nombre de la mesa de Confluencia a todos ustedes la asistencia. Sé que es una hora complicada para los que salen de trabajar y gracias por venir. En segundo lugar, a la institución, al colegio, por habernos cedido esta sala tan acogedora para realizar esta mesa redonda y transmitirles el disgusto que tiene la directiva del colegio de no poder estar aquí hoy, a pesar de haber sido invitada, que le habría encantado acompañarnos en esta acción informativa y reivindicativa, pero tenían un acto de medicina de precisión en Madrid que era ineludible que faltaran y por ese motivo no nos acompaña hoy la directiva del colegio. Y de eso precisamente venimos a hablar, de precisión, porque tenemos la suerte de contar con dos de los puntales que sostienen el vector jurídico en lo que a solucionar el problema de los empleados públicos contratados en fraude de ley y en abuso de temporalidad de este país. Hoy nos van a acompañar Javier Arau, que es abogado del Estado y que desde el año 2003 tiene un gabinete de abogados en Madrid y ha luchado con todos los medios posibles, elevando la causa hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por otro lado, nos acompaña también Gerardo Pérez, que es doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna y actualmente ejerce en ella como profesor de Derecho Constitucional, y los dos tienen, pues dentro de nuestro conocimiento humilde, la mayor experiencia que hemos sido capaces de encontrar en el panorama nacional al respecto del tema que venimos a tratar aquí hoy. Así que gracias a los ponentes por su generosidad. Nos van a acompañar dos compañeros de la mesa que ya todos conocen, Basil García Rosado y Sunil Lakwani, compañeros del Hospital Universitario, un servidor en nombre de la Candelaria. Gracias a todos por estar aquí. El motivo de esta charla no es otro que solicitar a nuestros potentes ponentes que pongan algo de luz en todas las tinieblas y especulación que hay al respecto de cómo debiera aplicarse la Ley 2021 para que los procedimientos derivados de ella proporcionaran a los aspirantes las condiciones de previsibilidad y certeza necesarias para que ellos pasen de un estado de contratación temporal a un estado de contratación fija, de la manera menos gravosa posible. Y para esto, ustedes me permiten que yo les ponga un par de diapos de impacto, voy a ser muy breve, para situarnos. Resulta que Canarias, la tierra esta que pisamos y el cielo que nos guarda, tiene la triste vergüenza de ser la comunidad autónoma del Estado español que tiene a 3/4 partes de los sanitarios y FEAS, de los médicos y FEAS del Servicio Canario de Salud contratados de manera temporal. 3/4 partes de la plantilla de la Seguridad Social es temporal. Eso nos sitúa los últimos por la cola, eso en términos de deportivos es descenso directo. Bien, se ha movido cielo y tierra, organizaciones de interinos, individuos que han decidido denunciar, luchar por su fijeza, plataformas. Se ha movido el Parlamento, se ha movido el Senado y finalmente tenemos la Ley 2021. Y es una ley que permite, tirando de la excepcionalidad a nivel nacional, si ya a nivel nacional, con tasa de temporalidad media del 30 y pico %, se considera eso un estado de excepción, ¿qué consideraríamos que es una tasa de temporalidad del 75%? Bueno, pues ese estado de excepción permite, al amparo de esa ley, elaborar dos tipos de procesos, los concursos de mérito y un concurso de oposición especial que ya nuestros ponentes explicarán más en detalle. ¿Y cuál es la clave que tiene que regir esos dos tipos de procesos? Porque las convocatorias de lanzamiento de esos procesos sean por gerencia, es decir, por gerencia o por los órganos de prestación de servicios para lo que vendría a ser los sectores de primaria. Es decir, todos sabemos dónde está la cola de cada hospital, de cada centro de salud, la lista de espera de pasar de ser temporal a ser fijo de cada hospital, de cada centro de salud, y cada uno sabe más o menos, pues son muchos años ya en la cola, dónde debiera estar su orden, ¿no? Bien. En segundo lugar, permite, tirando de excepcionalidad por una sola vez, y tratándose de este caso concreto de España en el punto de mira de Europa, la puntuación con baremos primados. ¿Qué significa esto? Pues a grosso modo,
que los aspirantes que se presenten a opositar o a concursar aquellas filas, aquellos puestos de trabajo que son precisamente los que ellos han estado ocupando durante todos estos años, tengan una puntuación diferencial primada sobre aquellos aspirantes que se presentan desde otras colas. Y por último, y esto es fundamental, que en el baremaje se adjudique la máxima proporción a lo que viene a ser la antigüedad, el tiempo que lleva esperando en la cola y la experiencia. Tenemos que tener todos muy claro, muy claro, que así como Canarias ha tenido la autonomía y el libre albedrío para hacer y deshacer lo necesario para ser la primera por la cola y estar en puestos de descenso directo en la cuestión de la contratación temporal y del abuso de temporalidad, con un 75% de la plantilla del Servicio Canario de Salud con carácter temporal, también tiene autonomía para legislar los procesos que hagan una solución a la medida de la necesidad de los canarios. Y esto lo puede hacer pues, porque la Ley 2021 lo permite y habilita esa manera de obrar excepcional, porque la jurisprudencia existe al respecto. Tenemos la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla y León del año 93, si no me equivoco, que ya hilvanó este tipo de procesos. Y para más INCRI, si me permite la expresión, ya hay en el territorio nacional comunidades autónomas que tienen un problema mucho menos grave que el canario y que van las primeras en lo que es tricotar un traje ejemplar a la medida de las necesidades de ellos, donde existen baremos primados, de manera que los aspirantes a aquellos puestos de trabajo que han estado ocupando tengan previsibilidad y certeza de que se van a quedar con ese puesto de trabajo, frente a otros aspirantes de otras cosas. Bien, ahora solamente me resta explicarles cuál va a ser la dinámica. Este teléfono que aparece en la diapo es un teléfono que ustedes tienen disponible para usarlo y mandar por SMS a ese teléfono todas las preguntas que les surjan al respecto de lo que nosotros les hemos contado hasta ahora, sobre todo de lo que los ponentes les vayan a contar. Tomen buena nota y yo en este momento invito a Gerardo y a Javier, si quieren, antes de que Sunil y Dasi les empiecen el interrogatorio, si ellos quieren hacer alguna intro. Muchas gracias. Brevemente me gustaría comenzar recalcando tres ideas básicas que me parece que son muy importantes, porque en el debate público se escuchan muchos discursos que no son exactamente rigurosos ni ciertos, y conviene aclarar algunos aspectos. El primero, sobre la constitucionalidad o no de estos procesos, se escucha mucho que no es constitucional no tratar a todos los candidatos por igual y que unas bases en las que no se establezca una exquisita equidistancia entre todos los candidatos, eso va en contra de la Constitución. Conviene aclarar que, si bien es cierto que los principios de igualdad, mérito y capacidad están en la Constitución para los procesos selectivos ordinarios, eso es una realidad que no vamos a discutir, también es cierto que nuestro Tribunal Constitucional tiene ya una sólida jurisprudencia reiterada, en virtud de la cual, en determinados momentos excepcionales, cuando se dan una serie de circunstancias que básicamente son las siguientes: que una ley específica lo habilite, que se esté ante una situación excepcional y esos procesos selectivos se hagan exclusivamente por una vez, si se dan esas tres circunstancias, los principios tradicionales constitucionales de igualdad, mérito y capacidad pueden de alguna manera matizarse, menguarse, a través de uno de los principios más básicos que nuestro Tribunal Constitucional lleva recalcando respecto del principio de la igualdad, que es igualdad entre iguales, pero desigualdad entre desiguales. Y aquí está claro que estamos hablando de que en estos procesos selectivos no todos concurren en igualdad de condiciones, que por lo tanto esa desigualdad, cuando estamos hablando de desiguales, es la que justifica este tratamiento diferenciado. La segunda idea, que creo que merece la pena resaltarse, es que este es un problema que ha creado y generado la Administración.
no los empleados públicos temporales. Es la Administración la que no ha transpuesto la directiva, es la Administración la que no ha convocado un plazo a los procesos selectivos, es la Administración la que no ha regulado una compensación efectiva y proporcional hasta la fecha a esta lacra que es el abuso de la temporalidad. Y además se da la circunstancia de que la propia Administración usa sus incumplimientos en contra de la ciudadanía. O sea, cuando se hacen demandas contra la Administración reclamando por abuso de la temporalidad y se invoca la directiva, se invoca la compensación, lo que ellos dicen, no, la directiva no la invoques porque no está transpuesta. Y se echan cara, no, tú no has pasado ningún proceso selectivo. Vamos a ver, la directiva no está transpuesta porque el Estado no lo ha hecho. No se ha pasado un proceso selectivo porque no se ha convocado. Son incumplimientos de la Administración que encima echan en cara al ciudadano cuando debería ser al contrario. Y la tercera idea es que la Ley 2021 no era la ley que se esperaba para terminar con este problema. Las expectativas eran mayores y al final nos hemos quedado con un sabor agridulce respecto del contenido de la ley. Pero de alguna manera supone un pequeño paso adelante. Digo que la ley no era la esperada porque la ley formalmente no transpone la directiva. La ley no era la esperada porque no define ni establece el abuso de la temporalidad, no reconoce la responsabilidad de las administraciones y no establece una concreta compensación efectiva, proporcional y disuasoria. Y por lo tanto, en ese sentido, la verdad es que ha sido una decepción la ley. Pero abre una puerta, una posibilidad a conseguir el objetivo que es la consolidación en el puesto a través de unos procesos selectivos. Y ahora de lo que se trata es de negociar y luchar por unas convocatorias y unos baremos que con justicia primen suficientemente para conseguir el objetivo de esa consolidación. Esas son las ideas que yo quería resaltar antes de las preguntas. Le cedo la palabra a Javier. Sí, hola, muchas gracias a todos. Buenas tardes ya. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gerardo. Pero aparte de eso, me gustaría, yo siempre suelo empezar estas charlas diciendo que estamos mejor que nunca. Es decir, si miramos para atrás, ¿de dónde veníais? En una situación de discriminación, sin una esperanza de estabilidad, sometidos a oposiciones, al albur siempre lo que sea la administración, coaccionados, el que no hacía lo que quiere la administración, siempre amenazados con un despido libre y gratuito hasta ahora. Es verdad que estamos mejor que nunca. ¿Por qué estamos mejor que nunca? Primero porque muchos de vosotros habéis luchado por estar donde estamos, otros no, pero muchos de vosotros sí lo habéis hecho, habéis creído que esta situación era injusta y por tanto lo que habéis hecho ha sido actuar. Y lo segundo, porque estamos mejor que nunca, porque tenemos ya dos vías muy claras para estabilizarnos. La primera vía es de la que os he hablado y la que hablaremos hoy en extenso, que es la Ley 20/2021. Es una ley que es insuficiente, pero es una ley que bien aplicada va a permitir estabilizar a más de 500.000 compañeros puestos en España, ¿no? Para empezar, en las administraciones locales a todos, prácticamente. No conozco ninguna administración local que no quiera articular procedimientos selectivos que permitan la estabilización de todo su personal. Tenemos algunas pegas, algunas objeciones en algunas comunidades autónomas y entre ellas esperemos que no esté la Comunidad Autónoma de Canarias por su singularidad especial. Pero es claro que esta ley, bien aplicada, permite estabilizarlos. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es luchar para que esta aplicación de la ley sea la correcta, la que quiere el legislador y que permita, como consecuencia de esa aplicación, que todos permanezcáis en el sector público. Lo cual tampoco quiere decir que estemos en contra de un acceso por parte de terceros al sector público, pero creo que eso se tiene que realizar a través de los procedimientos, a través de las oposiciones. La ley 20/2021 es la ley de estabilización. Estabilizar significa quedarse. A los que ya están, que permanezcan. Eso es estabilizar. Y lo cual significa, insisto, que entremos en conflicto con opositores que también tienen derecho a acceso a la administración pública, pero que tienen que acceder por otras vías distintas, como es la oposición en el concurso oposición, o otros procedimientos que se puedan habilitar en el futuro, porque recuerdo que el Instituto Marco todavía está pendiente de reforma en este sentido. Pero es importante esto, es importante que los opositores también sepan que ellos van a tener su oportunidad, porque tenemos, gracias a Dios o para mal, una plantilla de funcionarios muy envejecida, donde en breve plazo, se habla de 4 años, se jubilan o cesan más de 1,5 millones de funcionarios.
Con lo cual, el problema va a ser encontrar un cuerpo de opositores suficiente como para acceder a todas las plazas que van a quedar vacantes de aquí en el futuro. Por lo tanto, que no se utilice ese argumento falaz de que no, es que si estabilizamos estamos perjudicando al tercero. No hay ningún tercero perjudicado. Lo único que se ha perjudicado si no lo estabilizan es, aparte de vosotros, el interés general, que habéis demostrado durante muchos años que sois capaces de realizar y atender la tarea pública con brillantez. Por eso estáis aquí. El que no ha servido, el temporal que no ha sido útil para la administración, está cesado. Se han arbitrado mecanismos para cesarlo, no renovar el contrato, destinarlo a puestos más complicados y al final provocar una dimisión o un cese. Los que permanecéis tantos años es porque de verdad realizáis la tarea pública con calidad. Como digo, volviendo al origen, tenemos que articular los mecanismos suficientes para que esta ley 2021 sea una ley de estabilización real. Mal harían las administraciones públicas si después de haber generado un problema durante siglos, donde el interino del temporal ha sido pues una persona que tenía que dar gracias a Dios y doblar la cabeza porque ella así lo ha querido, incumpliendo la legalidad, no como cuando procesos selectivos. Mal haríamos si no utilizáramos esta oportunidad única de una sola vez para no arbitrar un procedimiento que permita la estabilización del 100% de los que estáis en abuso. Pero también es verdad que tenemos una segunda vía de estabilización que en mi juicio es tan importante o más que la primera. No hay que abandonar ninguna, por supuesto. Esta es una, pero la otra es Europa. Aquí, yo siempre digo lo mismo, aquí el enemigo está en casa. Si el poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder judicial hubiera querido estabilizarlos, ya serían estables. No han querido, la ley hubiera sido de otra manera, las administraciones hubieran aplicado de otra manera y el poder judicial hubiera estimado las demandas de fijeza. Pero aquí en España no quiero oír de estabilización del personal temporal. En mi opinión, simplemente porque subyacen prejuicios, ¿no? Yo creo que en este caso los funcionarios de carrera están defendiendo su cortijo, ¿no? Y lo que hacen es todo el que quiere penetrar ese cortijo lo expulsan, ¿no? No encuentro otra razón que no sea esa, porque desde el punto de vista de interés general, insisto, que habéis demostrado una capacidad suficiente para seguir desempeñando la tarea pública. Pero es verdad que es así, ¿no? En cambio, en Europa hemos tenido siempre el papá bueno, el que de verdad ha peleado por vosotros, por la estabilización, por luchar contra la precarización en el empleo. Hasta el punto que somos, iba a decir, perdón la expresión, el grano en el culo de Europa en esta materia. Prácticamente ningún país se encuentra en la situación en la que se encuentra España, ninguno en la Comunidad Europea. Es verdad que los países del norte nunca se haya planteado este problema porque siempre han sido lo suficientemente razonables como para entender que a los 2 años un temporal ya no es un temporal, que es un fijo, y nunca se ha planteado este problema, hasta el punto que de las múltiples sentencias que hay todo el TJUE sobre esta materia, tengo que decir que a lo mejor de los países del norte hay 5 o 6, las otras 60 son de los países del sur. En el sur es verdad que siempre se ha planteado el problema de que se hacía con la temporalidad y si la fijeza era la solución. Pero también los países del sur han sabido recapacitar, mirar para adentro y entender que la estabilidad del empleo no es un privilegio, es un bien para el trabajador y es un bien para el empresario y para la sociedad. Que todo lo que sea empleo precario lo que genera es coacción, abuso, ilegalidad, arbitrariedad. Y en ese sentido, todos los países de nuestro entorno que están igual que nosotros, han regulado en el sentido de la fijeza. Portugal, Grecia, Italia, Rumanía. El único que queda en esta situación anormal es España. Por eso digo que Europa tenemos una segunda vía de estabilización que es la vía europea. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay 2 cuestiones prejudiciales planteadas ante Europa que son claras. Primero, la Comisión Europea no archivó los procedimientos de infracción contra el Reino de España. Ya lo sabía en el 2014, en el 2015, lo normal es que si la ley 20/2021 hubiera sido una ley que cumpliese la normativa comunitaria, se hubiera archivado. No tiene sentido mantener un expediente si ya el país está cumpliendo la normativa. No los ha archivado. ¿Por qué? Porque entiende que la ley 20/2021 es una ley de reducción de la temporalidad, pero no de transposición de la directiva. Es decir, es una ley que se publica porque España quiere recibir dinero de Europa y Europa le dice, si usted quiere recibir fondos, tiene que reducir la temporalidad al 8%. Y es lo que hace España, publica una ley donde persigue reducir la temporalidad al 8%, pero no persigue sancionar los abusos, no persigue sancionarse a sí misma, que las administraciones públicas se sancionen a sí misma por lo que han hecho durante tantos años. Eso no es lo que hace la ley reduce la temporalidad, pues es una ley insuficiente, aprovechable, sí, pero insuficiente. Pero por otro lado, y aparte de estos procedimientos de infracción, es que el TJUE se tiene que pronunciar sobre 2 cuestiones donde el leitmotiv, la esencia, es si tenéis derecho a una fijeza automática o no.
En las dos cuestiones, una, la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia, lo que hace el Tribunal, diciendo, mire usted, se revelan ambos tribunales. Son dos cuestiones que plantea un Tribunal Superior de Justicia y un juzgado. Los dos se rebelan contra el Tribunal Supremo. La Sala Social contra la Sala Social del Supremo le dice al TJUE que el Tribunal Supremo está diciendo tonterías cuando dice que la sanción tiene que ser indefinido no fijo, que lo que corresponde es la fijeza. ¿Por qué? Porque el indefinido no fijo es un temporal, que es igual que los temporales. Si usted quiere acabar con la temporalidad, no puede acabar con la temporalidad con más temporalidad. Lo entiende mi hijo de 4 años. Pero es lo que está diciendo el Supremo. La Sala se revela y plantea este asunto a Europa. Y el juzgado del Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona se revela igualmente contra la Sala del Contencioso del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque la Sala del Contencioso, que es la que se aplicaría a vosotros, viene diciendo que la sanción al abuso es dejar al abusado en situación de abuso. Es decir, mantenerlo en infracción. Lo cual es un disparate. Cuando tú tienes un robo, lo primero que haces es tratar de evitar el robo, parar el robo. No, aquí no. Aquí, en esta tesis proyectada sobre una situación absurda como es el robo, lo que hay que hacer es dejar que el ladrón que robe todo lo que quiera. Y ya cuando le acaba de robar lo detienes. Es absurdo. Pues esto que me parece que es del libro, el juzgado de Barcelona se revela y le plantea a la Sala que, al Tribunal Europeo, que como esta tesis es errónea, que no cumple con las garantías que exige la directiva, lo que procede es hacer los fijos. Si el TJUE, la importancia de esta sentencia del TJUE es doble. Primero porque es un segundo cartucho que tenéis los temporales por si el tema del concurso de méritos del proceso selectivo va mal. Punto primero. Pero es que además es un segundo cartucho que puede anular el proceso selectivo. Porque si finalmente el TJUE dice que tiene derecho a fijeza, todos los procedimientos anteriores que han ido encaminados a esa fijeza quedarían privados de todo valor, de toda eficacia. Simplemente tenéis derecho a una fijeza automática y punto. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos es inmejorable porque tenéis por primera vez en 3 siglos tenéis la posibilidad de ser fijos por 2 vías completamente distintos. Hay que trabajar las dos, no hay que ceder ninguna, ni un paso atrás. Si algo hemos demostrado los abogados que estamos aquí es que solamente reclamando se obtienen derechos, porque algunos reclamaron tener derecho a trienios, pero algunos reclamaron tener derecho a excedencia, porque algunos reclamaron tener derecho a la carrera profesional. Lo que es evidente es que estando parados, estando con la cabeza agacha y estando absolutamente vencidos, no se consigue nada, absolutamente nada. Es la pelea, es la reclamación, es el uso de los derechos lo que te genera el derecho. Lo demás es estar como hemos estado hasta ahora, coaccionados, asustados, amedrentados, sin levantar la cabeza. Pero estamos en el siglo XXI, estamos en un estado democrático. Yo creo que llega ahora de que todos con orgullo levantéis la cabeza porque sois unos interinos magníficos que tenéis, que no sois un objeto de derecho, sois un sujeto de derecho. Es decir, actuáis y tenéis derechos que os tienen que reconocer. Y esto es uno de ellos. Por eso, ayer acabé así, pero hoy empiezo así. Reclamar, actuar. Es decir, no os quedéis parados. Reclamar, impugnar, pelear por las bases, para que las bases sean idóneas. Pelear por la fijeza, para que obtengáis la fijeza librada de la jurisprudencia del TJUE. Pero pelear, no os quedéis parados. Insisto, pararse significa perder y estéis en las últimas. Ahora no os jugáis unos trienios, una carrera profesional, una mayor retribución, unas mejores condiciones de vida o laborales. Ahora lo que os jugáis es seguir trabajando o estar parados. Porque si el año que viene no conseguimos que estéis trabajando, es que estéis cesados. ¿De acuerdo? Con lo cual me parece que es clave que no solo vosotros que estéis aquí interesados, sino que trasladéis esta idea a todo el colectivo de médicos, de enfermeras, a cualquier empleado temporal que se sienta abusado, que es una situación absolutamente lamentable. Yo creo que ya si queréis empezamos ya con las preguntas, porque... Bueno, vamos al meollo, que se nos llenan los chats con estas preguntas. Hemos hecho un recopilatorio, por supuesto a través de WhatsApp, y luego al final cualquier pregunta que se haga de la voz se puede hacer, que aquí estamos para intercambiar opiniones y preguntar dudas. Entonces, aquí hay un melón que se quiere abrir. Está claro que tenemos una temporalidad muy alta del 75%, una sola OPE en 20 años y un territorio fragmentado con equipos de trabajo hecho a lo largo de 20 años. Entonces, no solo lo padecemos nosotros como trabajadores, sino también la población, porque los equipos se desintegran si no se hace una buena baremación. Entonces, la pregunta es, con respecto al concurso de mérito, ¿se puede primar más la experiencia en el puesto de trabajo que concursa frente a aspirantes de otras gerencias o de otras comunidades autónomas? Porque nosotros hemos oído que quizás es posible premiar dentro de la comunidad autónoma
pero no así dentro de cada agencia o dentro de cada puesto, que es complicado porque comentan que hay inseguridad jurídica en ese hecho y nos gustaría que nos dijeran si eso es factible o no. Bueno, en mi opinión sí es posible, sí está amparado legalmente, pero es que además es lógico. Aquí estamos hablando de procesos de estabilización y por lo tanto hay un objetivo, que es que se queden después del proceso selectivo los trabajadores temporales. Si la idea es que después del proceso selectivo se quede otro aspirante diferente del trabajador en situación de abuso de la temporalidad, es que se ha hecho mal. Y una de las vías que hay para conseguir ese objetivo, que es el objetivo de la ley, es la baremación, primando de alguna manera esa experiencia, esa antigüedad respecto del trabajador abusado en situación de abuso de la temporalidad respecto de otro trabajador diferente. Por lo tanto, yo no encuentro ningún problema en ese sentido. Y respecto de la posible incidencia del principio de igualdad, recalco, es el Tribunal Constitucional el que insistentemente dice que la igualdad es tratar por igual a los iguales, pero por desigualdad a los desiguales. Si quiere... Sí, no solo lo que dice mi compañero, pero es que además yo no diría que es posible, es que es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque, mirad, la ley 20/21 es una ley, insisto, de estabilización. Si la ley hubiera querido que se primase a los ciudadanos que no han participado en el sector público, es decir, que no han prestado servicio en el sector público, hubiera convocado una oposición. La diferencia entre la oposición y el concurso de méritos es, ambos son dos exámenes en el fondo. En la oposición te examina un temario, el concurso de méritos te examina de tu vida, de tu profesión, de tu título, de tu experiencia, pero ambos son dos exámenes en el fondo. La diferencia está en que en el segundo se trata un poco más de primar los servicios prestados, la práctica, sobre el primero que prima el conocimiento teórico. Es así, básicamente. Cuando la ley en su disposición adicional 7/8 opta por el concurso de méritos por llevar más de 6 años, es porque quiere que se prime a los que ya están, a los que han aplicado servicios prestados. Luego, los servicios prestados son esenciales, pero además son los servicios prestados en cada comunidad autónoma, en cada administración convocante. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura territorial organizada a través de comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que utilicemos estructura territorial para decir que queremos ser autónomos para gobernar la sanidad como queremos y por tanto implementar normas específicas en Canarias y que después se nos diga que no, que a la hora de concursar tiene que valer lo mismo un servicio prestado en Andalucía, no tiene otras normas organizativas distintas que las que rigen en Canarias. Donde seamos coherentes. Luego es perfectamente lícito que se prime la prestación de servicios en Canarias. Pero es que además, y lo decía ayer, hay una sentencia del Supremo que es absolutamente clave, que además es muy reciente, del año 99, de 24 de 2019, que lo dice. Dice que es perfectamente lícito por estas razones organizativas, diferencias estructurales, diferencias incluso de los servicios, que los servicios prestados en la administración convocante se valoren 4 veces más que los servicios prestados en la administración pública. Es decir, que los servicios prestados en la administración pública en el sistema de salud se valoren con 4 puntos más por mes de servicio que los servicios prestados en el Servicio Nacional de Salud o en el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud. Luego, que no os digan que es inconstitucional valorar más los servicios prestados a la administración convocante. Falso. El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho y ha reconocido que hasta 4 a 1 es válido, pero lo ha dicho en un procedimiento ordinario, es decir, un procedimiento donde no es como este, que es un procedimiento excepcional y de aplicación única. Los prestados uno y el bajero. Bueno, ahí de hecho hay algún ejemplo, pero voy a ser un poco abogada del diablo porque la Comunidad de Navarra ha sacado un baremo primado en base al puesto de trabajo hasta 4 veces más mediante un decreto ley. Entonces, voy a empezar la pregunta al revés. Aquí se ha dicho que el decreto ley de Navarra, la Abogacía del Estado lo iba a recurrir y que eso no era aplicable al resto de comunidades porque la ley foral de Navarra tiene una ley distinta, una ley diferente. Entonces, la pregunta va, ¿por qué hay inseguridad jurídica en lo que estamos planteando?
porque lo que se nos dice desde el Consejo Interterritorial y lo que nos cuentan los componentes de la mesa sectorial es que no hay cabida jurídica y seguridad jurídica para que eso sea viable, que en Navarra sí, porque tiene una legislación distinta. Entonces, eso es lo que me voy a contestar. Y luego la otra parte. Ellos lo han sacado como un decreto ley. ¿Es necesario un decreto ley? Puede ser con una convocatoria. Entonces me gustaría un poco hablar de estas dos partes, sobre todo del decreto ley de Navarra, porque nosotros lo hemos puesto como ejemplo, pero nos han dicho que no es viable porque tiene sus propias leyes. Entonces quería saber su opinión. Sí, bueno, vamos a ver, porque creo que hay que aclarar varios conceptos jurídicos. El primero de ellos, el de Navarra, creo que no era un decreto ley, sino una ley foral, que no es exactamente lo mismo, aunque en el caso de Baleares sí fue un decreto ley. Navarra no es la única comunidad autónoma que ha decidido legislar sobre esta materia. También Baleares lo ha hecho vía, en ese caso sí, decreto ley. Es cierto que la comunidad autónoma de Navarra tiene un régimen foral específico. Es completamente cierto. Ahora bien, no es cierto que la Abogacía del Estado haya recurrido, ni la normativa navarra, ni me consta que haya recurrido la normativa balear. Pero más allá de cómo está configurada la distribución competencial y los derechos forales, la cuestión no es esa. La cuestión es que en este caso, insisto, es viable constitucionalmente hablando establecer esos baremos en los que se prime lo que es la antigüedad o la experiencia de lo que es el trabajador que está en situación de abuso, de la gerencia convocante, en una ponderación, hablaba Javier, de 4-1, eso es perfectamente constitucional, no solamente porque ya existen precedentes, sino porque toda la doctrina constitucional de la igualdad en estos términos viene referido a que el principio estricto de igualdad no tiene la misma aplicación cuando son procesos extraordinarios, excepcionales, que se van a convocar solamente por una vez y que tienen una ley específica habilitante. Es decir, aquí no estamos hablando de que este sea el sistema que se va a usar de ahora en adelante, pro futuro, para siempre. No. Aquí estamos hablando que esto se va a usar una vez y se acabó. Y se va a usar una vez y se acabó porque hay una situación excepcional y porque tiene un amparo legal específico. Y cuando eso se da, amparo legal específico, situación de excepcionalidad y convocatoria por una sola vez, no se aplica el principio de igualdad de la misma manera que en el resto de procesos selectivos. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Aparte de lo que ya se ha reiterado, de que si existe una situación de diferenciación, el principio de igualdad no procede. Igualdad entre igualdad, pero desigualdad entre desiguales. Claro, como dice, es que es así, es que ya lo ha dicho el Supremo, es decir, que el Supremo ya ha dicho que el 4 no es válido, pues que impune la Abogacía del Estado, es libre de hacerlo. Pero recuerdo también que no hace mucho tiempo, antes del COVID fue, el Parlamento navarro estabilizó automáticamente a su personal interino. Estabilizó a 5 empleados públicos interinos, lo hizo por una ley, pero automáticamente, sin proceso selectivo, es decir, aplicando la directiva comunitaria, los estabilizó. Es verdad que esa ley fue impugnada a través de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la Abogacía del Estado. Ese recurso, la Abogacía del Estado desistió de él. Luego, el hecho de que la Abogacía del Estado pueda impugnar no significa nada que lo impugne. Lo cierto es que contáis con el apoyo de una sentencia del Tribunal Supremo que admite el 4-1. De la misma manera, hace 2 semanas, en Andalucía, muchos compañeros nuestros, diputaciones y ayuntamientos, recibieron requerimientos por parte de la subdelegación del gobierno requiriéndoles para que anulasen bases por entender que no cumplían el principio de igualdad. Se les envió a esa subdelegación del gobierno un escrito justificando, como ha dicho Gerardo, porque esto es un procedimiento excepcional que admite ese tipo de desigualdades y discriminaciones, y sin ningún problema lo han entendido y han archivado su expediente a la subdelegación del gobierno. Es decir, yo creo que seguís con el miedo metido en el cuerpo, es decir, todavía no nos habéis quitado esa manta de que, a ver qué me van a hacer, que impugnen. Si esto es un problema de sentido común, esto es un problema de apoyo legislativo y es un problema de constitucionalidad, pues que recurran donde quieran, ya nos defenderemos, ¿no? Pero creo que
insisto lo mismo, de la forma que tenéis que reaccionar sin miedo a nada, también tenéis que reaccionar sin miedo a nada cuando otros reaccionan frente a vuestras actuaciones. Que lo hagan. Iba a preguntar, hay otra cuestión, bueno, aquí ya hemos dicho que si tiene que ser por decreto ley o puede sacarse en la resolución de la convocatoria. Vamos a ver, no es necesario que la Comunidad Autónoma de Canarias implemente una nueva norma de rango legal para continuar ejecutando la Ley 2021. Puede convocar y establecer las bases directamente. Si quisiera sacar un decreto ley también es libre para hacerlo, pero desde luego que no intenten vender que es un requisito sine qua non, un requisito ineludible para poder continuar avanzando en la convocatoria y en la redacción de bases. No es así, por lo menos en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa, como otra pregunta, al final este decreto de Navarra, en teoría, la abogacía del Estado ya se ha vencido el plazo para el recurso. Nosotros habíamos visto que era hasta el 26 de agosto y no se ha recurrido ese decreto, sigue adelante, a nuestro conocimiento. Una ley foral y no se ha recurrido. Vale. Bueno, hay otra cuestión. En el Consejo Interterritorial se han lanzado unas directrices, y quiero por favor, porque además lo dicen, porque los componentes de la mesa sectorial dicen que hay unas directrices desde Madrid que son comunes para que todas las comunidades autónomas tomen las mismas directrices y hagan los baremos y las convocatorias extraordinarias más o menos similares con las mismas características. Vale. Si el baremo finalmente es diferente entre unas comunidades a otras, puede ser motivo de que algún aspirante, por ejemplo de Andalucía, que vea que a nosotros la convocatoria extraordinaria es más fácil, recurra por el principio porque piensan que su comunidad no es tan ventajosa. ¿Me entienden la pregunta? Creo que sí. ¿Me la entendieron? Sí, más o menos. Creo que sí. Que una vez no se enfade porque aquí vean que es más ventajoso que su comunidad. No, vamos a ver. La propia ley 2021, la propia ley llama a las administraciones convocantes a que negocien su base. Eso lo hace la propia ley. Y estamos en un estado autonómico en el que existe un ámbito de autonomía en las administraciones y desde luego en las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es, después de decir en la ley y que cada administración negocie, y después de en un estado autonómico establecer una serie de competencias para las comunidades autónomas, decir, no, pero todo es igual. No, vamos a ver. O estamos a círculo o estamos a cuadrado, pero el círculo cuadrado no puede ser. No puede ser que tengamos un ámbito de autonomía para negociar conforme a la idiosincrasia propia de aquí, las necesidades de aquí, las características de aquí, pero que por el otro lado después se diga, no, pero todo es igual y desde Madrid nos imponen criterios homogéneos. No, o es un círculo o es un cuadrado. No puede ser un círculo cuadrado y tiene que ser un cuadrado. Es decir, que cada administración, dentro del límite de la Ley Básica 2021, establece un límite, pero dentro de ese límite, que negocie sus concretas bases. Porque es que si no nos cargamos el espíritu de la ley y nos cargamos el Estado autonómico de paso. Claro, absolutamente como lo que dice Gerardo, hay dos cuestiones que a mí me parecen claves que hablemos. La primera, no puede ser que recabemos competencias porque tenemos singularidades y que sin embargo cuando no nos gusta nos apoyemos en lo que dice el Estado para no ejercer esas competencias singulares. ¿Ve usted? Esto es absolutamente absurdo. Pues que si es así, que se aparezca la Comunidad Autónoma de Canarias y volvamos al Estado. Que si la función de la Comunidad Autónoma de Canarias es hacer lo que diga el Estado, no sé qué pinta la Comunidad Autónoma de Canarias. Es que es así. Luego ve usted, yo creo que Canarias está como vosotros, perdóname la expresión, es decir, está asustada. Y no puede ser, es una autonomía, tiene competencia plena y puede regular las bases que estime oportunas. Es más, está obligada a regular las bases adecuadas a la singularidad de Canarias. Y dos, claro, lo he dicho también Gerardo, es importantísimo esto. La ley remite a la negociación, no remite a que las bases las fije el Estado o la Administración Central, remite a la negociación. Luego las bases se definen en sede negocial entre trabajadores y empresas, que en este caso se llama
Comunidad Autónoma de Canarias. Ahí es donde está la negociación, sin imposiciones de nadie. Hay una sentencia, lo decía ayer, importantísima, varias ya, de la Sala Social del Tribunal Supremo, Sala Social porque es la que está acostumbrado a revisar los otros de la mesa de negociación, que dice, mire usted, negociar es negociar, y negociar no es imponer. Se ha acabado ya que venga un empresario o una administración diciendo, no, mire usted, esto se hace así o no se hace. No. Negociar es que usted viene con una propuesta y yo vengo con la mía y al final llegamos a un punto común de encuentro, pero todos cedemos en esa negociación. Luego, esto se traslada primero a que el gobierno de Canarias tiene que negociar con vosotros, a que tiene autonomía para negociar lo que estime oportuno y en tercero a que tiene que negociar con vosotros. Si no negocia, ese acto es nulo. Si impone, ese acto es nulo. Por eso os decíamos al principio, los dos, que es clave la negociación para que hagáis unas bases que sean adecuadas para la estabilización y que tienen forzosamente que hablar y negociar con vosotros. Y esto me parece que es absolutamente importantísimo, sin imposiciones del Estado, que aquí no tiene nada que decir porque no tiene competencia, no es un superior jerárquico, es un igual a la comunidad autónoma, es más, en materia de competencias propias es un inferior a la comunidad autónoma, salvo legislación básica. Luego no tiene ninguna vinculación con el Estado. Esto de que traten de trasladar los problemas vascos o andaluces o madrileños a Canarias, pues es un error, como nosotros tampoco tratamos de generar problemas o trasladar problemas nuestros a otras comunidades autónomas. Cada uno mantiene sus problemas y tiene que solucionarlos ella misma. Está claro que además, si tenemos las competencias a nivel autonómico, la de sanidad, o sea, con un territorio diferente, fragmentado, complicado de hecho, sinceramente no lo entiendo. Aquí aprovecho secciones sindicales presentes que cuando salgan las preguntas nos rebatan si, ¿por qué es inseguro jurídicamente? Me refiero. ¿Por qué dicen que no hay cabidas jurídicas? Entonces un poco le cedo la mano para que después lo puedan decir y justificar. Yo creo que me ha quedado bastante claro la posibilidad de hacer baremos primados, la posibilidad de que esto se pueda hacer de forma propia por la comunidad autónoma. Vamos a hablar a un capítulo un poco al respecto de las plazas, ¿no? de las plazas que se convocan. La oferta de plazas en sanidad en Canarias vino regulada por el decreto 145/22 de finales de mayo y, claro, una de las cosas llamativas de ese decreto de oferta de plazas es que no recoge las plazas de la disposición adicional octava. No están incluidas en el decreto y cuando hemos preguntado al Servicio Canario de Salud, el argumento es que esas plazas que se pueden ofertar directamente en la convocatoria sin necesidad, se pueden incluir directamente en la convocatoria sin necesidad de que estén incluidas en la oferta de plazas. Esto es así, se puede hacer así, y en caso de que no se pueda, ¿qué solución habría para esas plazas que faltan, que cumplen criterios de la disposición adicional octava? A ver, la ley 2021 está en las adicionales 6 y octava. Habla de que todas las plazas que cumplen sus requisitos tienen que estar incluidas en el concurso de méritos. Claro, todas son todas. Todas son todas, no son algunas las que yo quiera, las que me apetezca, las que estime oportunas. Todas son todas. Y por tanto, el primer requisito para estabilizar es que estén todas. Si no están todas, competís entre vosotros. Si de 1000 hay 900 y 100 que se van a la calle. Si de 1000 hay 999, hay uno que se va a la calle. Luego, lo esencial es que estén todas. Primero por vosotros. Segundo, como dice la ley. La ley habla de todas. Luego es clave que estén todas. En la disposición adicional sexta y octava son complementarias. En la primera, lo que se trata de cubrir son plazas ocupadas temporalmente durante más de 6 años, aunque el temporal no hubiera cambiado. Pero ¿qué ocurría? Que esa es la disposición adicional única que venía del proyecto de ley. Y cuando hablamos con los políticos, fundamentalmente con los socios del gobierno del PSOE, les explicamos que esa sola disposición adicional sexta generaba un problema gravísimo, porque dejaba fuera a muchos de vosotros que a lo mejor llevabais 30 años de servicios, simplemente porque en los últimos 2 años habéis cambiado de plaza, porque al servicio le interesaba, por ejemplo. Es decir, mire usted, me interesa un oftalmólogo en este servicio y por tanto se ofrece a un interino cambiar en los últimos 3 años y ese interino que a lo mejor lleva 30 años como oftalmólogo en el Servicio Canario de Salud quedaba fuera. La adicional octava lo que pretendía cubrir es lo que yo llamo el elemento subjetivo. El elemento objetivo quedaba cubierto por la disposición adicional sexta, los que la
plazas ocupadas temporalmente más de 6 años, pero la adicional octava cubría elementos subjetivos, aquellos que subjetivamente ellos, con independencia de las plazas donde estuvieran, hubieran estado más de 6 años, hubieran estado subidos con anterioridad en el 2016. Y es más, es importante que entendáis también que las adicionales sexta y octava hablan de plazas, no hablan de personas. Esto tiene una segunda lectura. No identifica qué plazas son. Dice plazas ocupadas por temporales. Luego, si son plazas ocupadas por temporales, son todas las plazas ocupadas por temporales. Me da igual que el temporal se llame sustituto, eventual, por programas, interino, laboral, da exactamente igual. Si el legislador hubiera querido decir plazas vacantes, lo hubiera dicho, porque en la adicional octava utiliza el término de plazas vacantes, limitándola a los, en principio, a los que están ocupando la plaza vacante. Cuando en la adicional sexta habla de plazas ocupadas por temporales, son todos. Y da igual, cuando el legislador utiliza un término genérico y no distingue, el intérprete no puede distinguir. Porque si el legislador hubiera querido efectuar los minutos, lo hubiera dicho, o los eventuales lo hubiera dicho. Si no lo dices, porque entiende que todos están ocupados, están incluidos dentro del global de las plazas. Luego, dentro de esta pregunta que estáis haciendo, no solamente se trata de que estén todas las plazas, sino que estén todas las plazas, también las de la adicional octava. Porque, insisto, si no están, competís entre vosotros. Y eso es lo peor que os puede pasar. Es decir, ya no se puede competir con ciudadanos, con otro tipo de empleados públicos, con otros servicios sanitarios, o competís entre vosotros. Sí, solamente una puntualización. Por supuesto coincido con Javier, el sentido de la ley es imperativo, no potestativo, es decir, están obligados a sacar todas esas plazas y si falta alguna ya hay un vicio en el decreto. Y de hecho ese decreto se ha recurrido. Ese decreto ahora mismo está en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por varios argumentos, pero uno de ellos es porque no están todas las plazas. Y el procedimiento contencioso administrativo, la administración manda el expediente administrativo para que el recurrente formule la demanda y cuando nos mandaron el expediente administrativo nos percatamos que ese expediente estaba completamente hueco, vacío, inexistente de cualquier documento que justificara ese número que venía en el decreto de la convocatoria. Y solicitamos al tribunal que requiriese a la administración autónoma que complementara ese expediente con la documentación que justificara el por qué, según la comunidad autónoma, son esos números y no otros. Y estamos en la fase en la que se supone que esperaremos, no sé cuánto tiempo, pero estamos esperando a que nos manden esa documentación supuestamente justificativa de esos números. Pero desde luego, una de las razones de la impugnación es que no están todas las plazas. Opciones, que se modifique el decreto, que se puede modificar evidentemente, o que se anule el decreto por el tribunal y haya que hacerlo, ¿no? Y modificarlo o anularlo y crear uno nuevo con los plazos que pone la ley de que esa oferta tenía que salir antes del 31 de mayo, si no me equivoco. ¿Eso se puede hacer? Hombre, sí, se puede modificar el decreto de aquí a... Se puede modificar el decreto, eso no es tan complicado. Vale. Uno de los temas que ha salido son las características de las plazas que hay que incluir en la oferta y en las convocatorias, ¿no? Hay mucha duda, sobre todo con el tema de los sustitutos, que ocupan plazas que en teoría tienen un titular, que el titular está desempeñando otra función, que puede llevar toda la vida desempeñando otra función, pero que hay muchos sustitutos de larga duración o gente que ha pasado de un sitio a otro del contrato. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo hay que interpretarlo esto? Y lo he explicado antes, ¿no? Que la ley es clara. Lo primero es aplicar la ley. La ley clara cuando hay diferencia entre tipos de empleados públicos. Todos, y en todas las plazas y todos los empleados públicos temporales, con lo cual los sustitutos también están ahí dentro. Pero claro, a mí también hay una reflexión más de fondo que me parece clave también. Claro, aquí hablamos de sustitutos como si la ocupación de plazas siempre está limitada en el tiempo. Los derechos excepcionales como son las excedencias, las comisiones de servicios, todo lo que no es propiedad de una plaza, todo está limitado en el tiempo. Luego, cuando me decís que son sustitutos, miradlo bien porque de sustitutos no tenéis nada si lleváis más de 2 años. Igual me pasa con los eventuales. Los eventuales que ha hecho los servicios de salud, como no tienen plazas de RPT ni nada, dicen, bueno, ¿cuánto es un eventual? Por razones de urgencia. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no tienen una RPT que soporte que es una plaza vacante, pero ese eventual es un interino real.
que cobran de presupuesto, antes me decían en la calle, es que mi plaza no está en presupuesto, pero ¿cómo no va a estar en presupuesto si cobras un sueldo? Está en presupuesto, está mal en el presupuesto porque no está en el capítulo 1, porque tiene que estar en una plaza vacante, pero ¿por qué? Como todo esto es chapuza tras chapuza, porque desde el primer momento os he dicho que la base está mal, pues claro, todo lo voy tapando como puedo. Y al final, la administración genera una bola espectacular, donde ya no sabe ni dónde está. Estoy convencido que cuando Gerardo reciba la documentación de las plazas, si la reciba algún día, va a flipar, porque no sabe ni qué plazas hay. Estoy absolutamente convencido. Han sacado el dinero y dice, bueno, aquí en este hospital y tantos, pues voy a sacar este número. Es como funciona esto, pero funciona así porque no hay base, no hay estructura, no hay organización y no hay, y sobre todo que es un incumplimiento de la ley uno tras otro. Con lo cual, lo más fácil que es, pues lo que dice la ley, todas las plazas subidas por temporales. Por eso el legislador, que a veces acierta, no todas, pero esta vez ha acertado, no utilizó el concepto de interinos ni de plazas vacantes. Dijo todas las plazas ocupadas por temporales. Utilizó el término temporales para abarcar a todos, porque sabía el legislador que era un desastre lo que se le generado todos estos años. Por eso, cuando me dices de plazas, no, olvidaros de sustitutos, olvidaros, utilizar el concepto de temporal. A esas plazas todas tienen que estar incluidas en la oferta pública. Y aunque no estén presupuestadas o no estén... En el capítulo 1, para que se entienda. Capítulo 1. ¿Qué más da? Es un problema suyo. La jurisprudencia del juez es muy llamativa, porque dice, mire usted, a mí no me diga usted que las razones presupuestarias en el GT, que no, que es que me viene mucho mejor tener interinos que tener temporales. A mí no me diga usted que es que la estructura territorial me ha provocado que tengamos esto. A mí no me diga usted esas tonterías. Eso es un problema suyo. Usted no puede abusar de la temporalidad bajo ningún concepto y con ninguna excusa. Y por tanto, esto es perfectamente aplicable a lo que estoy diciendo. No me invoque usted razones presupuestarias, no me diga usted que lo he hecho mal, que es que a lo rastro del pasado, que bueno, que es que esto ha sido así pues porque ha venido el COVID. Usted articula medidas porque el Corte Inglés articula medidas. Y Iberdrola articula medidas. Y no tiene a 10 años de un trabajador temporal en abuso. Y no tiene, y le reconoce excedencias. Luego usted no me cuente historias, ¿no? Es un poco el esquema, ¿no? Luego olvidaros del mantra otra vez, que aquí hay un, entre comillas, un infractor. Y yo iba a decir un delincuente. Aquí hay un delincuente que no ha cumplido un solo precepto de la ley, lleva sin cumplir un montón de tiempo. Y a ese delincuente, como yo cuando delinco, pues hay que sancionarlo. Y esa sanción hay que sancionar esa sanción, en vuestro caso es una sanción que tiene que ser además disuasoria, que tiene que ser penalizadora, que tiene que dolerle. Pues mire usted, ¿qué le duele más a un señor que no ha querido hacer los fijos en la vida? La fijeza. Eso es lo que duele disuasorio. Por eso la fijeza es clave como medida sancionadora, porque no es que tengáis vosotros derecho a la fijeza, es que tenéis derecho a la fijeza porque hay un infractor. Es como cuando un señor te roba el coche. Tú no tienes derecho a que te paguen el coche, tienes derecho a que te paguen el coche porque hay un señor que se lo ha llevado y ese que tiene que pagarte el coche. Esto es lo mismo, aquí hay un señor que os ha robado la vida, os ha robado vuestra comisión, vuestra tarea y lo lleva haciendo 15 años o 20 años. Pues este señor que se llama administración empleadora tiene que pagar. Tiene que pagar por lo que está haciendo todos. Este es el esquema de la Unión Europea. Y ese pago tiene que doler. Tiene que ser algo más que una pura compensación. Y este es el kit de la cuestión. Y desde ese punto de vista hay que interpretar la ley 20/2021. Porque si no la interpretamos así, estamos incumpliendo, podemos estar cumpliendo la forma de la ley, pero estamos incumpliendo el espíritu de la ley y sobre todo estamos cumpliendo la norma superior, que es la directiva comunitaria. Una puntualización, estoy completamente de acuerdo con Javier. Dentro de la gran cantidad de chapuzas que me he encontrado yo y seguramente también, que ha habido compañeros vuestros que han concatenado nombramientos eventuales con interinos, con sustitutos, luego otra vez eventuales, luego laborales, luego otra vez contención. O sea, es una situación y haciendo siempre en el mismo servicio, en el mismo puesto, las mismas funciones, pero tú repasas su hoja de servicio y bueno, tiene toda la modalidad habida y por haber de modalidades de contratación temporal. Evidentemente eso no procede. Una pregunta, hablando del tema del presupuesto. Me parece que dentro de la ley 2021 decían que es factible consolidar las plazas si no hay un incremento de presupuesto.
es lo que creo que estaba dicho. Entonces, claro, muchos de los temporales que no están presupuestados dentro de las interinidades no están dentro del capítulo 1, salen del déficit. Entonces, a lo mejor ellos pueden interpretar, que lo que dicen ustedes, que temporales somos todos, pero es que si no están dentro del capítulo 1, eso es un incremento del presupuesto y se pueden basar en eso para no darle la consolidación que le tocan. ¿Entendieron? No dice eso la ley. No lo dice. Dice incremento de gasto. De gasto. No incremento de presupuesto. Bueno. Pero este gasto está presupuestado. Ya está presupuestado. Luego, trasladarlos a fijo no significa un incremento de gasto. Y probablemente superar un incremento de partida presupuestaria del capítulo 2 o 3 del capítulo 1. Nada más, pero no implica incremento de gasto. Yo sé, seréis temporales, pero comprar sobrar. Sí, pero el rollo es que no quieren incrementar el presupuesto y interpretan el capítulo 1 como que si metes muchos temporales como interino, incrementas el presupuesto. Es lo que nos dicen, vamos. Incremento de gasto. La ley que te otorga el incremento de gasto. Y el incremento de gasto lo genera los 6 fijos. Si no se hacen fijos, los tienen que indemnizar. ¿Y dónde está la partida de indemnización en los presupuestos canarios? Porque lo que genera incremento de gasto es que no arbitren un procedimiento en el que todos los que habéis, con que se vaya uno, eso se genera incremento de gasto. La indemnización de identidad por año servicio mínimo. Luego, ese argumento es falsario, es al revés. Está el resto del mundo, pues no se va a tener incremento de gasto, porque va a tener que pagar indemnizaciones y la plaza que deja vacante ese interino tendrá el mismo interino, con el mismo fijo, pero con el mismo gasto. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ha quedado claro el tema de las plazas. Antes salió el tema de la convocatoria fuese territorial, por gerencias, por órganos de prestación de servicios, vamos. Está claro que para un baremo que prime el puesto de trabajo, la única forma, al menos que a nosotros se nos ocurre entenderlo, es una convocatoria por gerencias, una convocatoria por órganos de prestación de servicios. ¿Hay algún impedimento para que esto se haga? ¿Existe algún impedimento para que se haga? Hasta donde yo sé, ya ha habido convocatorias por gerencias en Canarias. Y no, obviamente no en ejecución de la ley 2021, porque fue muy anterior. Y si eso es viable en un proceso selectivo ordinario, cuanto más en uno extraordinario y excepcional con las características de esta ley. Tenemos que dar tiempo para que la gente hable y pregunte. Bueno, con respecto al concurso oposición en la ley 2021, el baremo en fase de concurso también puede ser primado para el puesto de trabajo en la agencia a la que aspira. Esto ya lo hemos contestado, ¿no? Esto está contestado. Espera. Tanto, una puntualización, yo creo que la pregunta se referencia que no solo en el concurso de méritos, sino también en la fase de concurso del concurso oposición, porque se había planteado en algún momento que la ley a lo mejor no amparaba la misma excepcionalidad para un proceso que para otro, ¿no? Entonces en algún foro salía que, bueno, pues que a lo mejor las características del concurso... La excepcionalidad del problema es la misma. No veo ningún inconveniente en que la misma prima o las mismas reglas... Ese baremo que hemos hablado del 4 a 1, ¿no? Oposición. Sí, pero Otra cosa es que se limite al 40%. El 40% de la ¿no? La fase de concurso del concurso oposición viene regulado en cuanto a un 40%. Correcto. Y ese 40% puede tener el mismo esquema de baremo primado que el concurso de méritos que hemos hablado antes, ¿no? A ver, que hemos dado un paso y habéis sido muy certeros en vuestras preguntas, pero os habéis saltado algunas que a mí me parecen vitales. Vuelvo al concurso otra vez. Hemos hablado antes de un baremo, que es el tema del 4 a 1, que ya con ese baremo ya, insisto, que es clave para vosotros, es una línea roja. Pero hay otras líneas rojas que no podéis pasar, o que no podéis permitir que pase la administración. Y creo que también es bueno que la saquemos aquí. La primera es, mire usted, esto es un problema, es un proceso de acceso. No pueden participar los fijos. Esto es clave. Esto no es una movilidad, no es una promoción interna encubierta, no es un concurso de traslado encubierto, es una prueba de acceso. Y no pueden participar los que ya accedieron en su día y son fijos. Y esto es delirio, absolutamente delirio. También el Supremo lo ha dicho ya, ha dicho que efectivamente que no puede participar un funcionario fijo de carrera en un proceso de acceso porque ya es funcionario de carrera y tú no puedes ser 2 veces funcionario de carrera, lo eres una vez y punto. Con lo cual, esto es clave porque os dirán que es inconstitucional, que no es que es libre, no, mire usted. Esto es otra cosa distinta, ¿de
Esto es una regla de todo proceso selectivo. Yo no puedo ser 2 veces trabajador del Corte Inglés, no puedo ser 3 veces. Soy una vez trabajador y punto. Y la movilidad, una vez que es fijo, se verifica a través, como he dicho, de procesos distintos que estarán más regulados en la ley. Esa es una línea roja, igual que la primera. La segunda línea roja, claro, el porcentaje de valoración de la antigüedad dentro del global de la puntuación. Es decir, os dirá, no usted, porque se lo he dicho en mi modo de ver, columpiándose, lo ha dicho el secretario de Estado de Ministerio de Hacienda, ¿no? Que la antigüedad solamente puede valer máximo de 60 puntos sobre 100, un 60% de la puntuación. No hay ninguna ley, ningún precepto legal que diga que en un concurso de méritos la antigüedad de los servicios tiene que haber un 60%. Lo que sí que hay es una sentencia del Tribunal Constitucional que es vieja, pero que sigue en vigor, del año 89, que dice que en un concurso de méritos hasta el 100% puede ser antigüedad. Es decir, que solo se valora la antigüedad. Con lo cual, cuando os digan en esas negociaciones, no, es que esto es inconstitucional, no diga usted tonterías. Lo que es inconstitucional es el 60%. Eso es lo que usted se está inventando arbitrariamente. Y las administraciones, como nosotros, estamos sujetos al principio de legalidad, no pueden inventarse cosas que no están en la ley. Con lo cual es importantísimo que al menos hasta el 80% se valore la antigüedad, a razón de 4 a 1. Otra línea roja que es fundamental para los créditos. No, claro, siempre es 2 años. Yo no conozco ninguna convocatoria que la antigüedad vaya por debajo del 80%. Sí conozco algunas del 90%. Pero por debajo del 80% en un concurso de méritos no lo ha habido nunca. Con lo cual, tercera línea roja. Amigo, esta cuarta no está roja, no es naranjita, pero es verdad que dentro de las bases yo creo que también hay que valorar la formación. Creo que es importante también dar esa visión de que vosotros sois un equipo de sanitarios que os habéis preocupado de estar al día en vuestro conocimiento, ¿no? Y creo que los cursos de formación, que todos los tenéis, todos los habéis hecho, creo que también dentro de la base se deben incluir. Creo que esto además da sensación de que tenéis una sanidad pública canaria que está al día en todo, que os habéis preocupado de seguir formándolos frente a los funcionarios fijos. Es curioso, yo tengo que decir que soy funcionario de carrera y no he hecho un curso de formación en mi vida. Y como yo estoy convencido que habrá un 90% de funcionarios de carrera que no hemos hecho un curso de formación. Vosotros, en cambio, os habéis preocupado mucho más que nosotros de estar al día en todas las novedades que se van implementando en todos los sectores, ¿no? Y creo que esto también es importante también para vosotros, ¿no? Pues creo que dentro de esa baremación y dentro de ese 20% tenéis que reservar un porcentaje de la formación, porque esto os va a perjudicar y os va a beneficiar. Esto me parece también trascendental. Y por último, y en vuestro caso creo que no es aplicable, pero sí es verdad que ya hay sentencias que te dicen que también se pueden baremar lo que se llaman los exámenes aprobados por la administración convocante. Es decir, por otros países que no tienen exámenes, lleváis desde 2007 sin posibilidad de ser fijos, con lo cual es muy complicado. Pero sí me gustaría explicaros el concepto, me parece muy importante. Hay 2 sentencias de Castilla y León, del TSJ, que dicen, no, usted, en un concurso usted puede valorar nada más que los exámenes aprobados en esa administración convocante, no los exámenes aprobados en la Comunidad Autónoma de Madrid o en las colindantes, solo la de esa Comunidad Autónoma. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque cuando uno elabora un temario, está elaborando un temario adecuado a las plazas que trata de cubrir, a las necesidades que trata de cubrir. Luego ese temario es el adecuado para esa comunidad autónoma, para esa necesidad que trata de cubrir esa comunidad autónoma o esa administración convocante, que no tienen por qué ser iguales que la de la administración convocante de la comunidad autónoma de al lado o del ayuntamiento de al lado. Y esto me parece que también es importante, porque esto os revela en una vez lo que hemos dicho al principio, que un 4 a 1 es razonable, igual que es razonable que se valoren únicamente como méritos los que son propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, frente a cualquier otro. Se llame examen organizado por la Comunidad Autónoma de Canarias, se llame curso de formación organizado por la Comunidad Autónoma de Canarias, por la regla de 3, también se puede primar mucho más los cursos de formación organizados por la Comunidad Autónoma de Canarias, por el Servicio Nacional de Salud, frente a los cursos organizados por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por la misma razón. Lo digo porque creo que es importante que en la negociación entendáis que todo esto es legal y que no son opiniones nuestras subjetivas, que tienen apoyo en jurisprudencia real y reciente.
En ese sentido, concurso de traslado, claro, para nosotros también supone una línea roja en el concurso de méritos hacer un concurso de traslados previos, porque quita la posibilidad de que haya gente que pueda consolidarse. Eso no se puede hacer. Es que el concurso de traslados es que la ley dice que el objetivo entonces no se cumple. Y luego también las plazas para discapacidad. Y estábamos pensando si esos concursos de traslado y esa plaza de discapacidad se puede hacer, es posible hacerlo antes del concurso de méritos y antes del concurso de oposición, de los dos procesos. El concurso de traslado no se puede hacer antes del concurso de méritos, porque la ley habla de todas las plazas, y si excluye usted la del concurso de traslado, ya son todas las plazas. Luego es inviable. Sí para el concurso de oposición, o sí los que lleváis entre 3 y 6 años, el concurso de traslado puede ser previo o coetáneo, pero en el caso del concurso de traslado de las secciones 6 y 8 es inviable. La ley no prevé y puede. Vale, ¿y las plazas de discapacidad? La clase de discapacidad es un tema bastante complicado de entender. A ver, en mi opinión, no se debe incluir. Es la mi opinión que tiene que ser reflejado en las publicaciones que publicó en el mes de abril. ¿Por qué? Porque esto es una ley especial y es una ley posterior. Y la ley que regula la reserva de plazas es una ley anterior y una ley general. Ley especial prevalece sobre la ley general, ley posterior prevalece sobre la ley anterior. Entonces, en mi opinión, no habría que, y tratándose un proceso de una sola vez y solo para esta vez, insisto, solo en este caso, no habría que reservar plazos discapacitados. ¿Y promoción interna? ¿Promoción interna? Lo mismo que el concurso de traslado, es decir, promoción interna. Esto no es una promoción interna encubierta, es una prueba de acceso y por tanto no puede ser previa. Es que si es un poco aplicar el sentido común, ¿no? Si son todas las plazas, son todas las plazas. Si usted me está quitando plazas por promoción interna o por concurso de traslado, ya son todas las plazas lo que usted va a incluir en el concurso de méritos. Es que es un... Pero el concurso de oposición sí. El concurso de oposición es excepcional, ¿no? Sí, mirad, la regla del concurso de oposición son reglas del concurso de oposición. Están iguales en el artículo 2. El legislador, cuando empezó a tramitar la ley, la adicional sexta no era adicional sexta, formaba parte del artículo 2, porque quería que se aplicase el mismo sistema al caso de los que llevabais más de 6 años, al 1 de 2016. Se sacó de ahí precisamente para que no se aplicase la regla del artículo 2. Luego, la regla del artículo 2 son para el artículo 2, el concurso de oposición. El concurso de traslados y las adicionales sexta y octava van con su propio régimen jurídico distinto. No sé si me he explicado, pues, por lo cual no se pueden mezclar. La única razón por la que se meten en adicionales separadas es para que no se le aplique el artículo 2. Si no, si yo hubiera querido que el concurso de traslado fuera previo, lo hubiera dejado en el artículo 2, porque lo dice el artículo 2, no lo hubiera separado del artículo 2. ¿No? Es que es así. Entonces, cualquier otra explicación es falsa, porque además, si uno acude al diario del Congreso de los Diputados y lee las razones por las cuales se separan, es que son estas. Son estas que te estoy explicando. Las separamos precisamente para qué. Uno,